Esa noche la iglesia estaba casi vacía, el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me acerqué al confesionario sin pensar demasiado, y entonces pasó algo que jamás voy a olvidar. Desde dentro, una voz baja, rota, susurró mi nombre. No era el del sacerdote, no era el de nadie que yo conociera. Y lo peor es que nadie más escuchó nada. Cuando la iglesia queda casi vacía al anochecer, el silencio no es normal, es pesado, es como si el aire se quedara observando. Tal vez por eso esta historia no me ha dejado dormir desde ese día. Entré al templo cuando el sol ya se estaba escondiendo. Quedaban pocas personas, algunas velas encendidas, y un eco que parecía repetir cada paso con demasiado detalle. Me senté en una banca del fondo, sin saber por qué sentía que no debía estar ahí, pero tampoco podía irme. La luz se filtraba por los vitrales, pintando las paredes con colores que ya no parecían santos, sino distorsionados. En ese momento pensé, ¿siempre se ve así al atardecer? ¿O era solo yo quien lo notaba? Entonces escuché algo. No fue un grito, no fue un rezo, fue un susurro, pero no humano. Venía del altar. Nadie más reaccionó. Nadie volteó. Nadie se movió, como si yo fuera el único que lo estaba escuchando. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentí que los demás podían oírlo. Quise levantarme, pero el cuerpo no me respondió de inmediato. Algo dentro de mí decía, no mires, pero otra parte me obligó. Y cuando miré hacia el frente, vi una silueta de pie donde antes no había nadie. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. La luz de las velas no la tocaba del todo, como si la evitara. Parpadeé, volví a mirar, y seguía ahí. En ese instante, el susurro se convirtió en una frase clara, dirigida a mí. Y ahí fue cuando entendí que no estaba solo en la iglesia. Ahora dime tú, ¿alguna vez has sentido que un lugar sagrado ya no se siente seguro? ¿Has estado en una iglesia, capilla o templo cuando cae la noche y algo no se siente bien? ¿Crees que hay cosas que solo algunas personas pueden ver o escuchar? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame si te ha pasado algo parecido, o si alguna vez sentiste que alguien te observaba cuando no había nadie más. Tu historia podría aparecer en el próximo video. Hay un tipo de silencio que no es normal, no es tranquilidad, es advertencia. Ese fue el silencio que sentí justo antes del susurro. La iglesia estaba casi vacía. Solo quedaban unas cuantas personas rezando en voz baja y el sonido lejano de una vela chisporroteando. Todo parecía en calma, pero algo no encajaba. El aire se sentía más frío de lo normal, demasiado quieto, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Me senté en una banca del medio, intentando ignorar esa sensación incómoda que me recorría la espalda. Pensé que era mi imaginación, que estaba sugestionado, pero entonces ocurrió. Uno a uno, los sonidos comenzaron a desaparecer. Ya no escuchaba pasos, ya no escuchaba rezos, ni siquiera mi propia respiración. Era como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Ese silencio no era vacío, era denso, pesado, presente. Sentí que algo estaba a punto de pasar, aunque no sabía qué. Y justo cuando pensé en levantarme e irme, escuché el susurro. No venía de atrás, no venía de los lados, venía de enfrente, del altar. No entendí las palabras al principio, pero sí entendí el tono. No era amable, no era humano. Era un murmullo que parecía pronunciar mi nombre sin decirlo. Quise voltear, pero el cuerpo no me obedecía del todo, el miedo me tenía clavado en la banca. Y en ese segundo pensé algo que todavía me eriza la piel. ¿Y si ese silencio era para que yo pudiera escuchar esto? Desde entonces aprendí que cuando todo se queda demasiado callado, no es paz, es aviso. Ahora te pregunto a ti. ¿Alguna vez has sentido un silencio que te dio más miedo que un grito? ¿Has estado en un lugar donde todo se quedó quieto de repente? ¿Has escuchado algo que nadie más parecía oír? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia podría ser la próxima historia que contemos aquí. Hay momentos que no se olvidan, no porque hayan sido felices, sino porque te cambiaron para siempre. La primera vez que escuché mi nombre, no había nadie. Fue de noche. El lugar estaba en silencio, ese silencio raro que no se siente vacío, sino lleno de algo que no sabes explicar. Yo estaba solo, completamente solo. No había pasos, no había voces, no había movimiento. Y entonces lo escuché. Mi nombre.
claro, despacio, cerca. No fue un grito, no fue fuerte, fue un susurro, justo detrás de mí. Sentí como se me heló la sangre. El corazón me dio un golpe tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Me quedé quieto. No respiré. No me moví. Solo escuchaba ese eco de mi nombre repitiéndose en mi cabeza. Pensé, debe ser mi mente. Estoy cansado. Estoy sugestionado. Pero entonces volvió a pasar. Otra vez. Mi nombre más claro, más lento. Como si alguien lo estuviera probando en su boca. Quise voltear, pero algo dentro de mí decía que no lo hiciera. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar. Ese segundo se sintió eterno. Y ahí entendí algo terrible. No era que yo hubiera escuchado algo, era que alguien me había encontrado. Desde esa noche, cada vez que escucho mi nombre en un lugar vacío, no respondo. No volteo. No pregunto. Porque hay cosas que no quieren ayudarte, solo quieren que sepas que están ahí. Ahora dime tú. ¿Alguna vez escuchaste tu nombre cuando estabas solo? ¿Te ha pasado que una voz te llamó y no había nadie? ¿Crees que hay cosas que usan tu nombre para que les prestes atención? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque sea corta, aunque te dé miedo escribirla. Tu historia podría aparecer en el próximo relato. Hay voces que se olvidan con el tiempo y hay otras que se te quedan grabadas para siempre. La voz que escuché esa noche no sonaba humana. No era grave como la de un hombre, no era suave como la de una mujer, no tenía edad, no tenía emoción. Era hueca. Como si viniera de un lugar donde el aire no existe. Yo estaba solo. El lugar estaba en penumbra, apenas iluminado por una luz amarilla que parpadeaba. Todo parecía normal hasta que sentí esa presión en el pecho, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no lo veas. Entonces habló. No fue un grito, no fue un susurro normal. Fue una voz que parecía imitar como hablamos, pero sin entender lo que es ser humano. Pronunció palabras, pero sin sentimiento, sin respiración, sin vida. Cada sílaba sonaba forzada, como si algo estuviera usando una boca que no le pertenecía. Sentí que el estómago se me hacía nudo, el cuerpo me temblaba, pero no podía moverme. Y lo peor no fue la voz. Lo peor fue darme cuenta de que estaba hablando conmigo. Decía cosas que nadie más sabía, cosas que yo nunca había contado, cosas que solo existen dentro de tu cabeza. Ahí entendí que no estaba escuchando algo por casualidad. Algo me había estado observando y había aprendido a hablar. Desde ese día, cuando escucho una voz que no suena del todo humana, no contesto. No me acerco. No pregunto quién es. Porque hay cosas que no quieren conversación. Quieren permiso. Ahora te pregunto a ti. ¿Alguna vez escuchaste una voz que no parecía de este mundo? ¿Has sentido que algo te habló con palabras, pero sin alma? ¿Crees que existen cosas que solo imitan lo humano? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque sea breve. Aquí nadie se burla, aquí se cuentan verdades que dan miedo. Tu historia podría ser el próximo relato. Hay objetos que no solo guardan polvo, guardan secretos. Y el confesionario antiguo de esa iglesia no era la excepción. Nadie sabía exactamente cuándo lo habían colocado ahí. No aparecía en los registros modernos. Los más viejos del pueblo decían que ya estaba cuando ellos eran niños, y que ya entonces se veía viejo. La madera estaba oscura, como quemada por el tiempo. Las tallas ya no parecían santos, sino rostros alargados, casi retorcidos. Y el olor no era incienso ni a humedad. Era un olor antiguo, pesado, como si el mueble hubiera absorbido algo que no se puede limpiar. Un sacristán fue el primero que me habló de su origen. Me dijo que, hace muchos años, antes de que la iglesia fuera remodelada, ese confesionario pertenecía a otro templo, uno que fue cerrado después de una serie de muertes extrañas. Personas que entraban a confesarse y salían pálidas, temblando, distintas. Algunos se volvieron violentos. Otros desaparecieron. Decían que el sacerdote que usaba ese confesionario no era un hombre común. Que pasaba horas encerrado ahí dentro, hablando solo. Que nadie lo veía comer. Que nadie lo escuchaba rezar. Hasta que una mañana lo encontraron muerto, dentro del mismo confesionario. Sentado con la cabeza inclinada y con una sonrisa que no parecía suya.
Después de eso, el templo fue abandonado. Pero el confesionario no fue destruido. Alguien decidió traerlo a esta iglesia, como si fuera solo un mueble más. Desde entonces, pasan cosas. Personas que entran a confesarse cuando no hay sacerdote, voces que salen del interior cuando está vacío, golpes suaves desde dentro, como si alguien pidiera turno. Y lo más inquietante, hay quienes juran que, al arrodillarse ahí, escuchan pecados que no son suyos, como si el confesionario recordara todo, como si todavía estuviera escuchando. Ahora dime tú, ¿crees que los objetos pueden quedarse con la energía de lo que vivieron? ¿Has visto algún mueble, lugar o cosa que te dio mala espina sin razón? ¿Te atreverías a confesarte en un lugar así? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tus teorías, tus miedos y tus experiencias. Porque a veces, el verdadero origen del terror no está en las personas, está en lo que dejaron atrás. Hay sensaciones que no necesitan pruebas, no ves nada, no oyes nada, pero lo sabes. La sensación de que alguien me observaba empezó como un cosquilleo en la nuca, ese aviso extraño del cuerpo que no puedes explicar, pero que tampoco puedes ignorar. Yo estaba solo. Al menos eso creía. El lugar estaba en silencio, apenas iluminado por una luz débil que no alcanzaba a borrar las sombras. Todo parecía normal, pero mi cuerpo no lo sentía así. Era como si algo, en algún punto detrás de mí, estuviera completamente atento a cada uno de mis movimientos. No miré de inmediato. Porque a veces, lo que más miedo da, no es ver algo, es confirmar que ya estaba ahí. Traté de seguir con lo mío, fingiendo que no pasaba nada. Pero la presión en el pecho aumentaba. La piel se me erizó. La respiración se me hizo lenta, como si el aire pesara más. Entonces lo sentí claro. No estaba solo. No escuchaba pasos, no escuchaba voces, no había movimiento. Y aún así, sabía que alguien me miraba. No con curiosidad, no con sorpresa. Con atención. Como si estuviera esperando algo de mí. Cada segundo se hacía más largo. Cada parpadeo parecía un riesgo. Quise voltear, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera todavía. Como si, mientras no mirara, todavía tuviera una oportunidad. Y en ese instante pensé algo que no he podido olvidar. Si ya me está viendo, entonces ya me encontró. Desde ese día, cuando siento esa mirada invisible, no pregunto quién es. No hablo. No me muevo. Porque hay presencias que no quieren ser vistas, solo quieren que sepas que están ahí. Ahora dime tú, ¿alguna vez sentiste que alguien te observaba sin ver a nadie? ¿Te ha pasado que, aun estando solo, tu cuerpo te dijo lo contrario? ¿Confías en esa sensación o la ignoras? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aquí no juzgamos, aquí se cuentan cosas que dan miedo decir en voz alta. Tu historia podría ser el próximo relato. Hay fríos que vienen del clima, y hay otros que vienen de algo más. El frío repentino dentro del templo no se parecía a nada que yo hubiera sentido antes. No fue poco a poco, no fue suave, fue como si alguien hubiera apagado el calor del mundo en un solo segundo. Yo estaba sentado en una de las bancas, con la iglesia casi vacía. Afuera todavía no era tan tarde, pero adentro la luz ya se veía distinta. Más amarilla. Más cansada. Las sombras parecían quedarse pegadas a las paredes. ¿Y entonces pasó? De pronto sentí que el aire se volvía pesado. La piel se me erizó desde los brazos hasta la nuca. El aliento empezó a salir blanco, como si fuera invierno, pero afuera no hacía frío. Me abracé sin darme cuenta. No era solo temperatura, era una sensación. Como si algo hubiera entrado. El silencio también cambió. Ya no era tranquilo. Era tenso. Como cuando estás con alguien y sabes que está molesto, aunque no diga nada. Miré alrededor, no vi a nadie levantarse, nadie parecía notar el cambio. Pero yo sí. Sentía el frío meterse por la ropa, por los huesos, por dentro del pecho. Y junto con él, llegó esa certeza horrible. No es el lugar, es la presencia. Porque el frío no venía de las paredes, venía del centro del templo. Delante, cerca del altar. Y ahí entendí algo que todavía me da escalofríos. No era que la iglesia estuviera fría, era que algo estaba ahí que no debía estarlo. Desde ese día, cuando siento un frío que no tiene explicación, no pienso en el clima. Pienso en lo otro.
en lo que no se ve, pero se siente. Ahora dime tú, ¿alguna vez sentiste un frío repentino sin razón? ¿Has estado en un lugar donde la temperatura cambió de golpe? ¿Crees que hay presencias que se anuncian así, con el frío? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque sea corta, aunque todavía te dé escalofríos recordarla. Tu historia podría ser el próximo relato. Hay miedos que no vienen de lo que ves, sino de lo que sientes que no deberías tocar. El miedo de acercarme al confesionario empezó antes de que pasara nada raro. No escuché voces, no vi sombras, no sentí frío. Solo supe, desde lejos, que no debía ir hacia ahí. El confesionario estaba al fondo del templo, medio escondido entre columnas. La madera era tan oscura que parecía absorber la poca luz que había. No reflejaba nada. Ni siquiera a mí. Cada paso que daba hacia él se sentía mal, no peligroso, incorrecto. Como si estuviera rompiendo una regla que no conocía, pero que mi cuerpo sí. Me detuve a unos metros. El corazón me latía lento, pesado. La garganta se me secó. Y entonces sentí algo que me terminó de convencer. El confesionario no estaba vacío. No lo vi moverse, no escuché nada. Pero lo supe. Era esa misma sensación que tienes cuando alguien está parado detrás de una puerta, sin hacer ruido. No lo oyes, pero tu cuerpo lo detecta. Di otro paso y el aire cambió. Se volvió más espeso, más viejo, como si oliera a cosas que ya no deberían existir. Ahí me paralicé. No por miedo a que saliera algo, sino por miedo a que me hablara. Porque sentí que si me acercaba un poco más, iba a escuchar algo que no iba a poder olvidar. Así que me quedé ahí, mirándolo desde lejos, con la certeza más extraña de todas. No soy bienvenido. Desde ese día, no me acerco a lugares que me dan miedo sin razón. Porque a veces, el terror no es imaginación. Es intuición. Ahora dime tú, ¿alguna vez sentiste que no debías acercarte a un lugar u objeto? ¿Has tenido ese miedo sin explicación, pero imposible de ignorar? ¿Crees que hay cosas que te rechazan? Déjalo en los comentarios. Cuéntame tu experiencia. Aquí se cuentan los miedos que no tienen lógica, pero sí memoria. Tu historia podría ser el próximo relato. Hay cosas que te marcan más que una aparición, más que una sombra, más que un grito. El susurro repitiendo mi nombre fue una de ellas. Porque escuchar tu nombre, en un lugar donde no hay nadie, no se siente como un sonido, se siente como una invasión. Yo estaba solo. Completamente solo. El lugar estaba en silencio, ese silencio espeso que no tranquiliza, sino que incomoda. No había pasos, no había voces, no había movimiento. Solo yo y mi respiración. Hasta que dejó de ser solo mía. Mi nombre. No lo dijo fuerte, no lo dijo claro, lo arrastró. Como si alguien estuviera aprendiendo a pronunciarlo. Sentí como se me tensaron los hombros. La piel se me erizó sin que yo pudiera evitarlo. El corazón empezó a latirme lento, pesado, como si supiera que algo estaba mal. Pensé que había imaginado, pensé que era mi mente. Pero entonces volvió a pasar. Mi nombre. Más cerca. No venía de atrás, no venía de los lados. Venía de frente. Y lo peor no fue escucharlo. Lo peor fue cómo lo dijo. No sonaba como una voz humana. No tenía emoción. No tenía intención clara. No sonaba viva, pero tampoco muerta. Sonaba como algo que me estaba probando. Como si dijera, ¿este es tu nombre, así te llaman? Me quedé quieto. No respiré. No me moví. Porque en ese instante entendí algo muy claro. No me estaba llamando para ayudarme, me estaba llamando para que respondiera. Y yo no respondí. Porque hay cosas que usan tu nombre como una llave y si contestas, les abres. Desde esa noche, si escucho mi nombre en un lugar donde no debería oírse, no volteo. No hablo. No digo nada. Porque hay voces que no quieren conversación, quieren permiso. Ahora dime tú. ¿Alguna vez escuchaste tu nombre cuando estabas solo? ¿Te ha pasado que alguien te llamó y no había nadie? ¿Crees que hay cosas que aprenden tu nombre para acercarse? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque sea corta, aunque te dé miedo escribirla. Aquí no se juzga, aquí se cuentan las cosas que no se atreven a decir en voz alta. Tu historia podría ser el próximo relato.
Hay cosas que no deberían moverse si no hay nadie ahí. La sombra detrás de la rejilla fue una de ellas. Yo estaba frente al confesionario. No tan cerca como para tocarlo, pero lo suficiente para ver los detalles, la madera vieja, las tallas gastadas, y esa rejilla pequeña por donde se supone que pasa la voz del sacerdote. Todo estaba en silencio. No había pasos, no había rezos, no había nadie dentro. O eso creía. La luz de una vela cercana proyectaba sombras suaves sobre el confesionario. Nada raro, hasta que una de esas sombras no se comportó como las demás. No parpadeó, no se movió con la llama. Se quedó ahí, justo detrás de la rejilla. Era una forma oscura, como el perfil de una cabeza, pero mal definida. Sin rasgos claros. Solo una masa de sombra ocupando el espacio donde debería haber aire. Tragué saliva. Pensé que era mi imaginación. Que estaba cansado. Que la luz me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, la sombra se movió. No rápido, no brusco. Se inclinó un poco hacia adelante. Como si algo del otro lado se acercara a escucharme respirar. Sentí que el pecho se me apretaba. El corazón me empezó a golpear por dentro, fuerte, lento, pesado. No podía dejar de mirar la rejilla, aunque cada segundo me daba más miedo. Y ahí pasó lo peor. La sombra no se fue. No desapareció, no se deshizo con la luz. Se quedó. Como si estuviera esperando. Esperando que yo hablara, esperando que yo me acercara más. Esperando que yo confesara algo. Y en ese instante entendí algo que todavía me persigue. No todas las sombras vienen de la luz, algunas vienen de lo que está al otro lado. Me alejé sin hacer ruido. Paso por paso. Sin darle la espalda. Sin correr. Con el miedo metido hasta los huesos. Desde ese día, cuando veo una sombra donde no debería haber nada, no la ignoro. Porque si una sombra se queda quieta, es porque algo está ahí. Ahora dime tú. ¿Alguna vez viste una sombra que no correspondía a nada? ¿Has sentido que algo te observaba desde un lugar cerrado? ¿Crees que hay cosas que se esconden donde se supone que no hay nadie? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque sea corta, aquí se cuentan las historias que dan miedo incluso escribir. La tuya podría ser la próxima. Hay momentos en los que no piensas en correr, piensas en no ser escuchado. El intento de huir sin hacer ruido fue el momento más largo de mi vida. Después de ver la sombra detrás de la rejilla, supe que no podía quedarme ahí. No había nada que ganar. No había nada que entender. Solo una cosa clara, tenía que irme. Pero el cuerpo no reacciona como en las películas, no saltas, no gritas, no corres. Te vuelves lento. Cada músculo se tensa. Cada paso pesa. Cada movimiento parece hacer demasiado ruido aunque no lo haga. Me levanté de la banca con cuidado. El crujido de la madera sonó en mi cabeza como un disparo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando que algo, cualquier cosa, respondiera. Nada. Eso fue peor. Di un paso. Luego otro. El suelo frío bajo mis pies parecía amplificarlo todo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a delatarme. Pensé, si yo me oigo, seguro eso también me oye. No miré atrás, no quise. Porque sentía, con una certeza horrible, que si volteaba, ya no iba a poder moverme. Avancé pegado a la pared, rozando la piedra con los dedos para no perder el equilibrio. Cada sombra parecía más grande. Cada columna parecía esconder algo. Y entonces, escuché algo moverse. No fue fuerte, no fue claro. Solo un pequeño ajuste como cuando alguien cambia de posición para seguir observándote mejor. Ahí supe que no estaba huyendo solo. Seguí caminando, lento, sin correr, sin respirar casi. El aire me quemaba en los pulmones. Quería llegar a la puerta. Solo eso. La salida. La luz. Y cuando por fin vi el marco de la entrada, entendí algo que todavía me pone la piel de gallina. No estaba escapando de un lugar, estaba saliendo del alcance de algo. Crucé la puerta sin mirar atrás. No cerré. No me despedí. No pensé. Solo salí. Y desde ese día sé algo muy claro.
Cuando tu cuerpo te dice que te vayas, no preguntes por qué, no busques lógica, no te quedes. Ahora dime tú, ¿alguna vez huiste en silencio para que algo no te oyera? ¿Has salido de un lugar con la sensación de que si hacías ruido, algo iba a pasar? ¿Crees que hay presencias que reaccionan al sonido? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu historia, aunque sea corta, aunque todavía te dé miedo recordarla. Aquí se cuentan los momentos en los que el instinto salvó la vida. Hay sonidos que rebotan en las paredes, y hay otros que te persiguen. El eco que me siguió por la nave no era normal. No repetía mis pasos como debería. No regresaba igual. Volvía distinto, más lento, más cerca. Yo ya iba saliendo del fondo del templo. Caminaba despacio, tratando de no hacer ruido, pero aún así cada paso mío tenía una respuesta: tac, tac. Solo que el segundo tac no venía del lugar correcto. Era como si alguien más estuviera caminando conmigo, imitando mi ritmo. Me detuve. El eco también se detuvo. No un segundo después, no con retraso. Al mismo tiempo, sentí como el estómago se me cerraba. La nave de la iglesia se veía larguísima. Las columnas parecían más altas. La puerta, más lejos que nunca. Di otro paso. Y el eco volvió. Pero esta vez no sonó vacío. Sonó pesado. Como si algo con peso real estuviera pisando el suelo detrás de mí. No quise voltear, no quise confirmar. Porque a veces, lo peor no es que algo te siga, sino saber que quiere que te des cuenta. Seguí caminando, cada vez más lento, tac, tac. Pero el segundo ya no parecía un reflejo. Parecía una respuesta. Como si la nave completa estuviera viva, como si algo estuviera usando el espacio para moverse sin ser visto. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Ese eco no venía de las paredes, venía de alguien que caminaba donde yo había estado, un segundo antes. No corrí, no grité. Solo seguí avanzando, con el miedo empujándome desde atrás. Y cada paso que daba, ese eco venía conmigo. Hasta que por fin crucé la puerta. Y el sonido se quedó adentro. Desde ese día, cuando escucho un eco que no suena vacío, no lo tomo como un juego del sonido. Lo tomo como una advertencia. Ahora dime tú, ¿alguna vez escuchaste un eco que no se sentía normal? ¿Has caminado en un lugar donde tus pasos parecían acompañados? ¿Crees que hay espacios que repiten algo más que sonidos? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque sea breve, aunque todavía te incomode recordarla. Aquí se cuentan las historias que no suenan, sino que siguen. Hay decisiones que sabes que no deberías tomar, pero las tomas igual. El momento en que me atreví a mirar dentro fue uno de esos. Después del eco, del frío, del silencio raro, algo dentro de mí decía que no volteara, que no me acercara más. Pero también había otra voz, más peligrosa, la curiosidad. Esa que no te cuida, solo quiere saber. Estaba frente al confesionario. La rejilla oscura parecía un ojo cerrado. No salía ningún sonido. No se movía nada. Todo estaba demasiado quieto. Me acerqué un poco más. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a traicionar. Cada paso era lento, pesado, como si el piso no quisiera que avanzara. La madera del confesionario crujió apenas, y ese pequeño sonido me hizo sudar frío. Me detuve justo frente a la rejilla. No veía nada, solo oscuridad. Pero esa oscuridad no se sentía vacía. Sentí que algo, del otro lado, ya sabía que yo estaba ahí. Tragué saliva. Respiré hondo. Y entonces, me incliné. Miré dentro. Al principio no distinguí nada. Solo negro. Como si el espacio no tuviera fondo. Pero después, mis ojos se acostumbraron un poco. Y vi una forma. No completa, no clara. Solo una presencia. Algo que ocupaba el lugar donde debería haber aire. No tenía rostro definido. No tenía ojos visibles. Pero supe, sin ninguna duda, que me estaba mirando. No con curiosidad, no con sorpresa. Con reconocimiento. Como si dijera, por fin. El pecho se me cerró. Las piernas me temblaron. Sentí que si me quedaba un segundo más, algo iba a pasar que ya no iba a poder deshacer. Y entonces me retiré. Lento, sin darle la espalda, sin respirar casi.
Me alejé con la sensación más horrible que he tenido en mi vida. No era yo el que había mirado dentro. Era eso lo que había dejado que yo lo viera. Desde ese día aprendí algo. Hay puertas que no están cerradas para protegerte a ti, sino para protegerte de lo que hay detrás. Ahora dime tú, ¿alguna vez te atreviste a mirar donde sabías que no debías? ¿Has sentido que algo te observaba desde un lugar oscuro? ¿Crees que hay cosas que esperan a que las mires primero? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque sea corta, aunque todavía te dé miedo escribirla. Aquí se cuentan las historias que no todos se atreven a ver, y la tuya podría ser la próxima. Hay respuestas que no tranquilizan, solo abren más miedo. Lo que encontré, o lo que no encontré, fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Después de mirar dentro del confesionario, me quedé con la imagen clavada en la cabeza. Esa sensación de presencia. De algo ahí, sin forma clara, sin rostro, sin nombre. Y aún así, cuando reuní el valor para volver a mirar con más atención, no había nada. Nada. Ni sombra, ni silueta, ni movimiento. Solo el espacio vacío detrás de la rejilla. Pero ese vacío no se sentía vacío. Era un hueco que parecía esperar algo o a alguien. Miré más. Me incliné. Forcé la vista. Busqué alguna explicación, un reflejo, una tela, una sombra mal hecha por la luz. Pero no había nada que justificara lo que había sentido antes. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque si no había nada, ¿qué fue lo que me miró? Me retiré un poco, con el corazón desordenado. Sentía que el cuerpo ya no confiaba en lo que veía, solo en lo que sentía. Y lo que sentía era esto: que lo que estaba ahí no se queda. Aparece solo cuando quiere ser visto y se va cuando ya hizo lo que tenía que hacer. Desde ese momento entendí algo terrible. Hay cosas que no tienen forma fija, no están ahí todo el tiempo, no ocupan espacio como nosotros. Pero cuando se manifiestan, se sienten más reales que cualquier cosa. Y cuando no las ves, es cuando más cerca están. Ahora dime tú, ¿alguna vez sentiste algo tan claro, que aunque no lo viste, supiste que estaba ahí? ¿Has tenido miedo de un lugar que se veía completamente normal? ¿Crees que lo invisible puede ser más real que lo visible? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque no sepas cómo explicarla, aunque todavía te cueste ponerla en palabras. Aquí se cuentan las cosas que no se encuentran, pero se sienten. Hay preguntas que no buscan respuesta, buscan quedarse contigo. La pregunta final fue esa: ¿por qué sabía mi nombre? No fue solo que lo escuché, fue como lo dijo. No como alguien que te llama por primera vez, sino como alguien que ya te conoce. Como si lo hubiera usado antes, como si lo hubiera dicho muchas veces, en otro lugar. Después de todo lo que pasó en el templo, el frío, el silencio, la sombra, el eco, el susurro, esa fue la idea que no me dejó en paz. Eso no me encontró por casualidad. Mi nombre no estaba escrito en ningún lado, nadie me acompañaba, nadie lo había dicho en voz alta. Y aún así, lo pronunció. Claro, despacio, con intención. Y ahí fue cuando empecé a pensar cosas que dan miedo pensar. ¿Y si no me escuchó ese día? ¿Y si ya me había escuchado antes? ¿Y si me ha estado observando desde hace tiempo, y yo apenas lo noté? Porque hay algo que entendí después, con los días, con las noches sin dormir, con los recuerdos regresando solos. Tu nombre no es solo una palabra, es una forma de señalarte, de separarte del resto, de decir, tú. Y eso fue lo que más me inquietó, no que me hablara, sino que me eligiera. Desde entonces, cada vez que escucho mi nombre en un lugar donde no debería sonar, no respondo. No volteo. No sonrío. No digo quién es. Porque hay cosas que no usan tu nombre para llamarte. Lo usan para marcarte. Ahora dime tú, ¿alguna vez escuchaste tu nombre cuando estabas completamente solo? ¿Has sentido que algo o alguien te conocía sin que tú lo conocieras? ¿Crees que hay presencias que saben quién eres antes de que tú las veas? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, aunque no sepas cómo explicarla, aunque te tiemble escribirla. Aquí se cuentan las historias que empiezan con una pregunta y terminan cambiándote para siempre.